el hacinamiento carcelario y su relación en las condiciones de salud en las personas privadas de la libertad. Decretos 546 y 858 del 2020. Buenos días, mi nombre es Diego Adolfo Chavarría Muriel, estudiante del Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín. El día de hoy vamos a hacer este video para explicar el hacinamiento carcelario que se está viviendo en los diferentes centros penitenciarios de la ciudad, igualmente que en las diferentes estaciones de policía del área metropolitana. Es por ello que lo vamos a tocar desde varios frentes de vista. El primero es la política criminal. Segundo, el hacinamiento de las diferentes estaciones y centros penitenciarios de la ciudad de Medellín. Tercero, la vulneración de los derechos fundamentales con énfasis en la salud. Cuarto, el decreto 546. Y cinco, la finalidad que tiene las penas, que es la resocialización de los PPL, personas privadas de la libertad, en esos diferentes centros de detención y como sabemos, por competencia le corresponde el IP, Ley 65 de 1923, Código Penitenciario y Carcelario, y que la Policía Nacional se ha visto inmersa en asumir una responsabilidad constitucional que no es de ella, porque sabemos que la responsabilidad constitucional es el artículo 218 de la Carta Magna, dice que la policía es un cuerpo civil, más no, en ninguna parte de este artículo manifiesta que será responsable de las personas PPL, que como sabemos, personas privadas de la libertad. Es por eso que en el desarrollo de este video vamos a explicar cada uno de los puntos antes expuestos. Gracias. Dando continuidad a lo antes expuesto, quiero hacer referencia a que las personas que son privadas de la libertad no simplemente se les restringe este derecho, sino otro tipo de derechos, en el entendido de que quien es sometido a la privación de la libertad no solamente se priva de la libertad, sino que sufre otro tipo de daños, por ejemplo el de la dignidad humana, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional e informes de diversas entidades públicas que se encargan de la protección de derechos humanos, como lo es la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La sobrepoblación carcelaria ha originado situaciones que representan un daño adicional a la privación de la libertad, como es la carencia de bienes y servicios básicos y violación de la integridad física y mental de los individuos. En detrimento de sus derechos humanos, la pena se vuelve inaceptable para cualquier individuo. En una de las inspecciones realizadas a la cárcel Modelo Bogotá, tenemos los testimonios del director de la cárcel, que dan cuenta de ese problema tan complejo que se presenta al interior de estos establecimientos penitenciarios, ya que la psicología del interno es respetar la ley del más fuerte. ¿Esto qué es o de qué se trata? Hace referencia a que las celdas son monopolizadas por cierto grupo de personas y lideradas bajo una persona que se encargan de cobrar por acceder a este tipo de servicios. La Defensoría del Pueblo presenta una hipótesis muy considerada en otros autores que han escrito sobre el mismo problema y su doble connotación, que es la causa y efecto. El hacinamiento por sí mismo constituye una causa de vulneración masiva de derechos humanos, desbordando los límites de la población carcelaria, se generan condiciones indignas para vivir y en medio de esto se desarrollan corrupción y otras formas de violencia para conseguir ciertos beneficios. Las altas cortes también han afirmado un origen de la política criminal y demás negligencias de tipo administrativo y legislativo, al olvidar que la privación de la libertad debe ser la última medida o última instancia a que se debe acudir. El hacinamiento y la vulneración de derechos no es solo de ahora, sino de tiempo atrás, tal como lo establece la sentencia T-153 de 1998, dando como principal problema jurídico, buscaba establecer si las condiciones en que se encontraban albergados los internos de las cárceles nacionales de La Modelo y Bellavista de Medellín constituye vulneración de derechos fundamentales de los internos. En esta sentencia la Corte aclara que parte de los derechos fundamentales de los reclusos se restringen como parte de la pena privativa de la libertad. Otros derechos se restringen a consecuencia de estar recluidos, pero otro grupo de derechos permanecen intactos hasta su vida.
Derechos como la vida íntima, personal, familiar, reunión, libre desarrollo de la personalidad y libre expresión se encuentran restringidos por la dinámica de la pena privativa de la libertad. La Corte en reciente auto 121 del 2 de febrero del 2018 tiene los siguientes antecedentes, que es la declaración del estado de las cosas inconstitucionales, más conocido como el ESI, en las prisiones del país hechas por las mismas corporaciones para la superación del problema. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que se tienen que realizar o construir más centros carcelarios y aumentar la capacidad para el tratamiento de estas personas. La tesis que se maneja de la política criminal en Colombia ha sido populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Por último, el sistema jurídico colombiano establece que la pena debe cumplir con 3 funciones, como lo establece el artículo 4 del Código Penal colombiano, que la pena debe ser prevención general, prevención especial, redistribución justa y protección al condenado. En este caso, el problema con este hacinamiento que se está viviendo es de que los victimarios pasan a ser víctimas del Estado, porque el Estado no le está garantizando esos derechos mínimos, esos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución política y de igual forma consagrados en tratados internacionales sobre derechos humanos. Buenas tardes para todos. Mediante Resolución 385-2020, el Ministerio de Salud y la Protección Social declararon la emergencia sanitaria por enfermedad coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional y adoptaron medidas para evitar el contagio, la propagación y mitigar los efectos de dicha enfermedad. Desde la salida de la resolución, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido trabajando articuladamente con el INPE y la USPE buscando estrategias que permitan proteger a las personas que se encuentran en estos momentos privadas de la libertad y las personas que trabajan en los centros carcelarios. Es así como sale a la luz pública el decreto 546 de 2020, que permitirá que personas que se encuentran en prisión y que tienen unas características especiales terminen de pagar su condena en su dirección de residencia o donde el juez autorice. ¿Quiénes son esas personas? Son las personas mayores de 60 años, madres gestantes, madres con hijos menores de 3 años, personas que se encuentran condenadas por los delitos culposos, personas que su condena no supere los 5 años y que además hayan pagado el 40% de la condena. Sin embargo, quedarán por fuera de estos beneficios las personas responsables de 77 delitos, como son los delitos violentos, los delitos de drogas, de corrupción, los de violencia sexual y los de violencia intrafamiliar. Procedimiento. El director general del INPE, por medio de sus direcciones regionales y los directores de establecimientos penitenciarios y carcelarios, realizarán el listado preliminar de las personas que cumplen los requisitos objetivos del decreto. Este proceso debe realizarse de forma gradual y paulatina. A este listado se le agrega la cartilla biográfica digitalizada con la información que obre en la hoja de vida y los antecedentes judiciales y certificados médicos que procedan según el caso. Tercero, la lista y demás documentos se remiten al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales, quien inmediatamente asigna de reparto a los jueces de control de garantías o al juez que estén conociendo el caso. Si la solicitud se hace a través del defensor de confianza o defensor público, este debe allegar la cartilla biográfica digitalizada y los certificados médicos correspondientes, que le sean entregados por el director general del INPE o las direcciones regionales, directores o establecimientos penitenciarios y carcelarios. El juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales o quien haga sus veces, quien de manera inmediata asignará por reparto. Como cuarto tenemos el juez de control de garantías o el juez que estén conociendo del caso, solicitará a la unidad de fiscalías o fiscal correspondiente para que entre los 3 días siguientes remita la información requerida para proseguir. Quinto,
Recibida la información de la Fiscalía, el juez verificará únicamente el cumplimiento de los requisitos del decreto para tomar la decisión en un plazo máximo de 5 días siguientes. En ningún caso hay audiencia pública. Como sexto, tenemos la decisión se notifica por medio de un auto escrito mediante correo electrónico y es susceptible de recurso de apelación en efecto devolutivo, que se interpondrá y sustentará entre los 3 días siguientes por un escrito a través del mismo medio virtual. Como séptimo, una vez ordenada la detención domiciliaria transitoria, el beneficiario suscribirá el acta de compromiso ante la oficina jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario respectivo o ante el establecimiento de policía y unidades más cercanas. Según sea el caso, se emiten 2 copias, una para respectivos establecimientos y otra para el juez que hizo efectiva la medida. ¿Cuánto tiempo dura la medida transitoria? La detención preventiva o prisión domiciliaria transitoria en el lugar de residencia tendrá una duración de 6 meses. Cumplidos los 6 meses, la persona que recibió la medida debe presentarse entre los 5 días hábiles siguientes en el establecimiento penitenciario, carcelario o en el lugar de reclusión en el que se encontraba al momento de concedérsele la medida. Si no regresa dentro de este término, se procederá a notificar al juez competente para que proceda con las decisiones pertinentes. Buenas tardes, seguimos con el derecho fundamental a la salud y es importante traer a colación la Ley 1751 del 2015, mejor conocida como la Ley Estatutaria en Salud, que trajo diferentes beneficios para los usuarios. Uno de ellos es que la salud para los colombianos desde ese momento en adelante es un derecho fundamental. Esto quiere decir que a nadie se le puede negar el acceso al servicio de salud y tienen un derecho a un servicio oportuno, eficaz y de calidad. En cuanto a la obligatoriedad del Estado, este debe garantizar y proteger el debido cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos mediante la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro de la salud de la población y de acciones que resulten un daño a la salud de los pacientes. Es por esto que el Estado, para garantizar el derecho a la salud de estas personas que se encuentran privadas de la libertad, expide el decreto 858 del 2020, un decreto único reglamentario del sector salud y protección social en relación a la afiliación de las personas que se encuentran detenidas sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria, el cual decreta en su artículo primero adiciones el artículo 2.1.5.6 al decreto 780 del 2016 en los siguientes términos. Entonces nos dice: afiliación de las personas que se encuentran detenidas sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia por el coronavirus COVID-19, la afiliación de las personas que se encuentran detenidas sin condena o estén cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria como unidades de reacción inmediata, URI, estaciones de policía u otra institución del Estado que brinde dicho servicio se adelantará conforme con las siguientes reglas. Primero, la persona que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a un régimen especial o de excepción en salud mantendrá la afiliación a este, así como aquellas a cargo del IMPEC. Y en el numeral 2, las personas que no se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y no tengan capacidad de pago serán afiliadas al régimen subsidiado. La afiliación se realizará mediante el listado censal que será elaborado por las entidades territoriales del orden municipal, distrital y los departamentos con zonas no municipalizadas, según sea el caso, con base en la información diaria que les entregue de manera coordinada, oportuna y completa la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esta población quedará afiliada a la EPS del régimen subsidiado que tenga mayor cobertura en el respectivo territorio y que no cuenten con medida administrativa que limite su capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados por la Superintendencia Nacional de Salud. Eso respecto de la protección a la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad.